la falta que me hace. Hola, Hola, ahora sí. ahora sí, no me aparecía la invitación. Bueno, ¿Qué escúchame, tal? bien, muy bien. Estás largando ese humo antitabaco. ¿Eh? Exactamente, Te ha dado exactamente, resultado. estamos dejando esa. Hola Bien, ahí Ana, saludamos, sí. Ahí estaba María del Pedro, quería compartirte antes de empezar, que estuve en el último evento de Vos Tenés el Arte, que estuvo invitado Rodrigo Mirta, un artista platense. Rodrigo Mirto, buenísimo. Eh, Así que la ajá, saludamos a María del Pedro, una actividad fantástica. perfecto. Donde se entrecruzan psicoanálisis y arte. Muy, muy interesante. Bueno, amigos, estamos Bueno, ya reunidos para hablar del tema que hemos propuesto. exactamente. Y en función de lo que veníamos conversando, el primer punto que yo quería plantear, mientras se van agregando amigos como siempre, es una paradoja que me surgió. Sí, Durante estos 15 días que estuvimos aportando material y como siempre vos señalás, muchos de nuestros colegas siguen el tema en nuestro Facebook. Eh, sí, Me llamó mucho la atención que cuando hice el posteo del video de Sandro, Dolina y Stronati, sí, mi posteo tenía un carácter de alguna manera irónico, uno podría decir. ¿Sí? Era un posteo que tenía que ver con un video donde Sandro le cantaba con cierta reminiscencia, con nostalgia al pasado. sí, eh, y de repente se fue de las manos y los comentarios eran todos elogiosos al video. Se sí, perdió que había señalado al principio, porque el sí, autor de la letra de esa canción que canta Sandro, que por supuesto está bien cantada, etcétera, es José Ángel Trelles, y yo había puesto ahí, José Ángel Trelles es un terrorista del pasado. Creí que sí, con eso alcanzaba. Sin embargo, hubo un montón de comentarios de, uy, qué hallazgo, qué joya, qué sí, gloria. O sí, sea que tenemos versiones distintas en principio de los modos en los que vamos a plantear el tema del pasado. Me sí, parecía importante señalar esa contradicción sí, en primer término. En segundo término, creo, insisto con esto, yo por todos lados, pienso que uno habla de ciertos temas en función del momento del análisis en el que está. Eso es exactamente. inevitable. Entonces, si está en un momento del análisis, hola Mónica Torres, eh, en el cual el pasado sigue siendo muy importante, seguramente va a prestar atención, lo va a tener ahí dando vueltas todo el tiempo. Ahora, si está en otro momento del análisis en el cual, eh, de alguna manera, el otro está tiroteado, me gusta, Sí, me gusta esa idea, sí, no sí, está sí, muerto, no está sí, caído, está tiroteado, sí, uno tiene una relación un poco oblicua con su pasado. Entonces, en función de ese segundo punto, yo quería establecer, para empezar a conversar con vos, eh, una serie de sustituciones para pensar sí, el pasado, para diferenciarlo de la memoria. No me quería sí, perder de eso porque sí, yo puede llegar a tampoco. ser peligroso este Sí, tipo de comentario, ¿no? La memoria sí, es política, de sí, entrada diría esto. Ahora, el pasado, uno lo podía pensar en dos ejes. El pasado pensado como la novela familiar del neurótico, exacto. bien del lado de la ficción, ¿no? Con doble C. Lo que en literatura, el otro día estuve a punto de cometer la locura de comprármelo. eh, lo que en literatura es En busca del tiempo perdido. Ahora Marilú, Claro, exacto, de Proust. ¿Sí? exacto. Sí, sí, Hay una reedición de En busca del tiempo perdido. No logré saber quién es el traductor, pero estuve ahí de comprármela. eh, Donde uno puede ubicar el modo en el que escribe Proust ese pasado y cómo se toma eh, 30 hojas para describir cómo corre la sábana. perfecto. En oposición a este modelo novela, ficción con C, que uno podría decir que ese es el modelo del pasado pensado eh, en relación a las respuestas que uno le ha dado a qué quiere el otro,
Sí, porque esa es una pregunta central. ¿Qué quiere mi madre? ¿Qué quiere una mujer? ¿Qué quiere el otro? Buenas noches, Carolina. En función de ese pasado, uno podría poner otro modo de pensarlo, el de la elucubración de saber, que está sí, más del lado del modo en el que escribe Joyce, y que no tiene tanto que ver con las respuestas de qué quiere el otro, o qué hizo el otro conmigo, sí. sino los modos en los que uno se la arregló con lo uno, con el cuerpo, con lo que se Perfecto. fragmenta, con lo que se desarma. Sí, Entonces, en primer término, hacer esa separación. Un primer piso, uno podría decir, de la sí, conversación del sujeto con el otro, sí, permanente, y un sí. segundo piso del pasado pensado como un invento, una ficción con X, que es, bueno, aquello que pude rescatar, que quedó Sí. y en la que uno podría identificar más a la literatura de Joyce. Muy bien. Eso en primer término para empezar a conversar. Sí, vos sabés que mientras te escuchaba, bueno, estuvimos charlando un rato antes, cuando decís que uno no puede dejar de pensarse en relación a los tiempos del análisis y su relación con el otro, interpreto que lo que estás diciendo es que la relación al pasado es neurótica, tiene que ver con la relación, en algún sentido, la neurosis, por decirlo de alguna manera, y empezar a diferenciar. En principio, como lo hizo Lacan, que se tomó su trabajo al inicio, de decir, la memoria, el otro día leí al respecto, la memoria es del orden de lo biológico. Eh, para hablar del pasado, de hacer una primera diferenciación. En segundo término, claro, el pasado nos queda escrito como la historia, vinculado a la articulación significante y a la historia escrita con Y, como le escribía Lacan, para denunciar que en toda dimensión de historia está la histeria presente, el recorte significante sobre el asunto. Entonces, el pasado, vamos a decir, choca de alguna manera, o podemos contraponer, con la actualidad del trauma, lo que vos llamabas el uno, ¿verdad? Eso que Bien. siempre es vigente, eso que no termina de inscribirse, por decirlo de alguna manera, que siempre está en la actualidad. El asunto de la inscripción es muy interesante en torno al pasado, porque el pasado tampoco termina, en algún sentido, no termina de inscribirse. En tanto es, como vos lo decías, del orden de la ficción, ¿verdad? Eso se vuelve a escribir y son vueltas que uno le da, como bien lo explicaste, a la relación que ha mantenido con el otro. O sea, es del orden del sentido. Al respecto, hay una clase muy interesante que está en el seminario del ultimísimo Lacan de Miller, en la que Miller hace una diferenciación. Viste que Miller es un apasionado de la partición, siempre está entre dos columnas, por decirlo de alguna manera, y toma, queriendo despejar lo real frente a lo imaginario y simbólico, toma el término de reminiscencia del lado de lo real, ¿no? Para diferenciarlo de rememoración y citando algunas cuestiones de Lacan, como en el 23, cuando habla de la reminiscencia, que tiene esa frase sobre el palimpesto imaginario. Pero ese palimpesto imaginario, que Lacan cita en el 23, Miller nos dice, es lo que agujerea lo simbólico, aparece en la ruptura de lo simbólico. Y ahí Joyce es muy interesante, porque en Joyce se advierte eso que irrumpe y rompe lo simbólico, que no es del orden de lo que hace Lazo, ¿verdad? O sea, para seguir diferenciando, digo, la reminiscencia, Miller lo ubica del lado de lo real, como lo había pensado Lacan. Y ahí la historia nos queda del lado del otro, de la relación que hemos tenido y que tenemos al otro, ¿verdad? Eso Sí, es que un puede punto. ser traumática la Sí, relación con el otro. La relación con el otro es traumática, porque el otro es lo que perturba la defensa de alguna manera. sí, Hay una dimensión del otro que es siempre la diferencia, que es siempre el que opina distinto, el que me manda, o sea, pensá o el que me en el quiere. otro de la niña, ¿no? ¿Sí? Sí, El que le dice cómo tiene que hacer, la moda, etcétera, etcétera. sí, Eh, pero me parece que está bien señalar eso que vos señalás, de que detrás de ese otro está siempre lo traumático en sí mismo, lo exactamente, imposible de hacer. Esa parte de la novela en la cual es imposible de decir. exacto. Entonces, ahí hay que hacer esa diferenciación entre novela e historia con Y, como vos bien señalás, para Sí, marcar una diferencia y sí, salirse un poco de la relación romántica, de la romantización del pasado, porque
Por otro lado, como te planteaba hace un rato, esta época, una época en la cual, si vos le preguntás a cualquiera qué va a pasar en diciembre, te arma Sí, un gran signo de interrogación. O sí, sea que no hace falta proyectarse al 2050, como era en 1980, para pensar el futuro. Hay algo, no sé si conocés lo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore es la que establece que cada 18 meses se duplica la velocidad de los procesadores de las computadoras. ajá, Eso se puede calcular. Fue así desde que apareció la primera computadora. Entonces, eso auguraba un cálculo exponencial en el cual en 20 años íbamos a tener una velocidad de procesamiento de datos de una dimensión tal que era inimaginable lo que se podía sí, producir. sí, Bueno, yo creo que estamos en la época que los pistos anunciaron como la del no future. claro, Ahora es más difícil pensar el futuro, porque inclusive ese mismo cálculo de aquello que prometía la ley de Moore, hoy en día aparece como sospechado de que a través de esa tecnología, sí, el otro de la actualidad, el otro traumático, te lee, te busca, te mira, o sea, hizo reaparecer el ojo paranoico. exacto. La famosa cuestión de que ya nadie habla delante del teléfono porque piensan que el capitalismo está ahí porque vos te ataste unas zapatillas mientras hablabas por teléfono y en el Sí, teléfono dice, ¿querés comprarte zapatillas nuevas? sí, sí, sí. Esta Entonces, manera es, es de leerse, interesante sí, esa vuelta, ¿no? Que se sí, produce, que es que sí, el futuro llegó sí, hace rato, decía uno que sí, nos gusta, sí, y es todo un palo. sí. Entonces, creo que está bueno cuestionarlo desde ese lugar también. Sí, me hiciste pensar, hoy hablábamos dos cosas, ¿no? Para aportar. Una, que ubicábamos la Segunda Guerra Mundial también como el fin y el inicio de algo. Al respecto estuve leyendo un texto de Eric Loren el otro día que hablaba sobre el síntoma de la sociedad, este se encuentra en internet, y decía, bueno, la Segunda Guerra Mundial, coincidimos todos, ha sido el fin de la modernidad, ¿verdad? Y Sí, al respecto sí se abre un gran signo de interrogación porque ahí podemos ubicar de alguna manera en cierta terminología de Miller, la época del otro que no existe empieza, adviene ahí, en ese punto, ¿verdad? sí. Entonces la época del otro que no existe sí tiene un gran signo de interrogación. Y ese gran signo de interrogación en algún momento distintos autores y distintos intelectuales lo plantean a su manera. Estoy pensando en Humberto Eco cuando decía hay apocalípticos y hay integrados, pero también estoy pensando en que se puede ser una viuda, una posición de viuda del nombre del padre, añorando que todo tiempo pasado fue mejor, que es la historización, que es ocultar la cara de real de lo acontecido, porque como sabemos, el nombre del Padre también deriva en estas dos guerras, en el Holocausto y en el horror, y bueno, y no saber a qué es lo que se adviene, ¿verdad? Ahí se produce cierto vacío de saber y a veces se supone lo peor. Lo vemos mucho también en las series de Netflix, que es un contenido que no podemos eludir porque lo tenemos permanentemente en juego en la actualidad. Hay algo de suponer ahí, bueno, el holocausto, lo peor, digamos, de alguna manera. Al respecto, Permanentemente. pensaba también una cosita más, pensaba algunas canciones que siempre nos gusta articular algo de música con lo que estamos trabajando y charlábamos hace un ratito del tango, de ese tango que dice, qué gran error volverte a ver, ¿verdad? Como dos extraños, ¿verdad? Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón, porque en algún sentido da cuenta de esta, digamos, contienda entre lo fantasmático, entre la rememoración, entre el recuerdo, y bueno, y lo que se encuentra, ¿verdad? Y el encuentro, que siempre es actual. Por otra parte, como nos lleva el pasado a hablar del futuro, eh, hay un tema muy interesante cuando estaba por advenir el año 2000, que había una cierta inquietud social ahí con el asunto de las computadoras, con el asunto de lo que iba a pasar. Charlie escribe una canción en el regreso de Sui Generis, una canción en la que nos dice que ni hay sillas voladoras, ¿verdad? Ni pasó nada de eso, y que además de todo esto, el fin del mundo ya pasó, y que ya pasó hace mucho tiempo. Eh, Bien. ¿tiene algún, ¿Tiene algún correlato con lo que traías del Indio Solari, verdad? El fin Bien. del mundo ya Tenemos un pasó. comentario.
Tomati Nazario dice, lo líquido de Bauman Sí, como concepto creo también se vincula con el tiempo y el pasado, según creo. Sí, 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 yo creo que eh, tiene razón Tomatis, que el presente es líquido. Ana Sol dice, el futuro es un sí, sueño del pasado, tal como lo exactamente, dice la palabra retrofuturista. El futuro es exactamente. un sueño del pasado. Sí, Ah, es divino esto. Eh, sí. eso es de Philip Dick, porque suena muy Philip Dick. El futuro es un sueño del pasado. Ahora, Es maravilloso. sí, en el texto que te decía que estaba leyendo, que es el ultimísimo Lacan, donde en el capítulo 2 Miller se ocupa de la rememoración y la reminiscencia, eh, nos habla de que hay una cara real del tiempo. Lo que está tratando de ubicar es justamente el trauma, ¿verdad? El S1 solo lo que insiste. Y nos dice que, bueno, que hay algo del orden de lo real del tiempo, que es justamente lo que se presenta, dice él, en el choque de la rememoración y la reminiscencia, donde lo simbólico se vuelca sobre lo real, dice, se expande, se cae sobre lo real. De alguna manera, Ajá. son en esas interrupciones, ¿por qué no?, del texto, ¿verdad? Las interrupciones del texto, pero también las interrupciones del fantasma. Me parece muy interesante esto que pusiste en primera plana, como el pensar el pasado en relación con el otro, en la relación que se ha tenido Sin, con el otro, ¿verdad? sin ninguna duda. Me parece que ahí está la tensión entre el estar atado a algo Sí, y la diferencia con la novedad, sin pensar en un futuro hacia adelante, porque es el esquema lineal del futuro hacia adelante y el pasado hacia atrás contradice sí, los tres tiempos lógicos de Lacan. exacto. Y ahí Lacan es claro en relación al tiempo. El tiempo de comprender es un tiempo que funciona, yo diría que sin pasado ni futuro. Es un tiempo de reseteo de todo lo que se viene pensando, que Sí, creo que hay que ubicar como bien distinto. La diferencia, por ahí es obvia la diferencia entre tiempo y pasado, pero el pasado es acumulación de tiempo, podría plantearse. sí. Eh, Simplemente eso, pero Ujú. el futuro en ese sentido es totalmente abierto, uno no tiene... Desde ese punto de vista, creo que estamos volviendo a la paradoja del principio. Creo que nos aferramos al pasado, entre otras cosas, porque no sabemos qué sorpresas, con qué sorpresas nos vamos a encontrar con el futuro. En el Exactamente. futuro, o sea, ahí hay un punto en el que el pasado es una defensa, una suerte de reaseguro, de estoy agarrado a algo, porque no sé qué va a pasar mañana. Sí, pero Eh, es un engaño, digamos, es un engaño, tal vez sea muy difícil desengañarse ahí o tenga algo del orden de lo imposible, pero es un engaño porque en tanto articulación significante, en tanto relación con el otro con mayúscula que hace existir, en tanto dimensión de lo simbólico, el pasado siempre tiene una relación a lo perdido, ya sea porque hoy no está, ya sea que porque en su momento no se terminó de atesorar, pero el pasado siempre está vinculado a lo perdido, digamos, porque es justamente un producto del orden de lo simbólico y como es tal, se instala en el campo de la falta. Me parece que es cierto, lo tomamos a modo de defensa, si querés. A veces es un modo de hacer uso de defensa frente a lo que no termina de pasar, por decirlo de alguna manera. ¿Tenés algún comentario? Sí, Ana señala que cuando hablamos de los tres tiempos lógicos, el de comprender es el único tiempo. Y el texto se llama el tiempo lógico. Tiene razón. Eh, pero también está el instante de ver, que es un Sí. tiempo, ¿no? Yo creo que el Pero instante el de ver, único que es cierto que el único que incluye la idea de pasado del tiempo, y sí, que tiene que ahí sería una inversión interesante, se me ocurre, entre tiempo pasado y pasado del tiempo. sí, Eh, el único que lo incluye es el tiempo, es el momento de comprender. Tiempo pasado también es un texto, un ensayo de Beatriz Arlo súper interesante, donde Beatriz Arlo trabaja la memoria en el tiempo. A partir creo que en algún momento lo hablamos, por ejemplo, los libros sobre el rumor de un sí, sociólogo llamado Emilio de Ípola.
Exacto, que, sí, que es interesante. O sea, la inscripción del pasado, en realidad se trata del tiempo en el que Emilio Edípola eh, está preso, y en ese tiempo, en vez de él lamentarse, empieza a armar una teoría sobre el rumor carcelario. claro. Eh, entonces ella muestra ahí un modo de contar el pasado, que es el de Emilio Edípola, y es bien interesante para Sí. pensar. Vos sabés que Eh, esto también nos hacía pensar, bueno, charlábamos hoy un ratito antes, que me había venido un poco al pensamiento a partir de tomar el tema del pasado, la cuestión del vintage, que es algo sobre lo que sí, estamos todo el tiempo en permanente contacto, ¿verdad? sí. Eh, el ¿Cómo es vintage eso? tiene, bueno, hablábamos justamente del vintage como algo muy característico del discurso capitalista, lo podríamos pensar en algún sentido. Vos fíjate que Lacan cuando postula el discurso capitalista, eh, en algún sentido no es un discurso, porque eso en vez de dar lugar a otro discurso, un salto, no hay salto, porque no hay resto, el resto es permanentemente reintroyectado. Y en ese sentido es que uno no puede deshacerse del objeto, ya sea teléfono, por decirlo de alguna manera, o el gamulán de tu abuela, porque en algún sentido eso cobrará el valor y volverá a ser reintroducido en el mercado, ¿sí? Que parece el recorte de un objeto fetiche, ¿sí? Pero que en realidad carece de utilidad muchas veces, a veces es a fin decorativo, ¿sí? Que no termina de ser un S1, una pieza suelta, porque no es realmente, como decir, una invención artística. Está hecho en serie, empieza a volver a adquirir una vigencia, pero es una vigencia destinada al mercado y comandada por el mercado. Es como si el pasado no se terminara de ir, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y estamos todo el tiempo rescatando del pasado, pero algún costado, por decirlo, no quiero decir superficial, pero en algún sentido destinado siempre o comandado por el dinero, ¿no? El vintage Mm. es para pensarlo. De hecho, creo que se producen objetos vintage. O sea, el Sí, capitalismo claro, claro. en ese sentido, es tan lúcido que tiene la capacidad. Tuve la oportunidad de conocer, viste que las guitarras eléctricas, los instrumentos musicales en sí, se Sí, supone que son mejores. Está el sí, famoso mito de los violines Stradivarius, sí, que algunos dicen tener alguno y que son de no sé cuánto, de hace como 400 años y que valen siempre cifras astronómicas por su sí, antigüedad y porque hay ahí en el añejamiento de la sí, madera, uno sí, podría decir, la posibilidad de que salga un sonido mejor. Eso lo desconozco. Sé que en el mercado las guitarras eléctricas, las sí, guitarras de los años 60, eh, tienen un valor inconmensurable, pero también porque está aromatizado a los años 60. No hay sí, mucha diferencia en el sonido entre una guitarra de los años 60 y una guitarra actual, en el sonido real. Ahora, tuve la oportunidad de conocer a un sujeto que, porque las pinturas de las guitarras se quiebran, se craquela la pintura, sí, a un sujeto que se puso a producir pinturas actuales que en el término de 6 meses se craquelaban como las pinturas que tenían 40 años. Y la claro, gente compra ese sí, instrumento que parece vintage, que parece, más que vintage, que es, digamos, como si fuese de los años 60, sí, como si eso fuese a influir en el sonido. O sea que exacto. el capitalismo en ese sentido no solo entendió que ningún objeto se debe perder de lo que produce, porque se puede acumular en forma de basura, la famosa memorabilia, ¿no? Que Exacto, sí, todos quieren tener una remera de Elvis, te damos sí, una remera de Elvis. Entonces, hay algo ahí que es del orden de lo siniestro, de lo sobreabundante, de la gordura del presente, que es que el sí, capitalismo te produce los objetos vintage. No exacto, necesariamente es un vintage. Y como bien exacto, decís vos, no sí, tienen otro uso que no sea el goce de ser mirados. exacto. Nada más. Sí. Por otra parte, hay que contraponerlo sin duda, como síntoma de la época del otro que no existe, a la tradición e incluso a algo más. Hay que pensar algo más, porque hay el objeto de la tradición, o lo hubo, por decirlo de alguna manera. Alguien accedía a ese objeto que perteneció al abuelo, que pertenecía al padre, que era el registro del, ¿no? De la tradición, que eso se adquiere hoy vía el vintage. Pero otra cosa,
interesante para pensar. Por ejemplo, un vino, vos hacías recién hablabas de la guitarra y la madera, pero un vino, sabemos que de tal cosecha adquiere un valor por el paso del tiempo. No es el caso del objeto vintage producido por el capitalismo, digamos, de alguna manera. Que es justamente la lucidez del otro del mercado, de saber que hay ahí un rasgo fetichista, ¿sí? Irrecuperable, por otra parte, Sí. irrecuperable, bueno, al que no podemos dejar de caer. En algún sentido, los discos de pasta, ¿sí? Que han vuelto al mercado y que adquirieron un valor enorme, a mí me hacía pensarlo otra vez. A mí me gustan, es un fetiche que yo tengo, me encantan los discos de pasta, me encanta el tocadisco. No siempre se escucha mejor, no es cierto que siempre se escucha mejor, pero por otro lado también nos habla de que han fracasado otros soportes, ¿sí? Que los soportes que vinieron después del disco de pasta tampoco han sido la solución última al asunto, ¿verdad? Y en ese espacio de la no solución, el mercado no va a dejar de producir objetos a la venta. Y acá Tomatis Nazario nos dice, el capitalismo también vende pasado. Está bien eso, ¿no? Claro. Incluso se le pide al gran otro de Internet la posibilidad del olvido en la red. Ese es un tema muy interesante, me parece a mí, en relación al pasado y el olvido en la red. La posibilidad de borrar los datos de lo que se acumula todo el tiempo. Sí, es complejo eso, ¿eh? De Sí, cómo queda inscripto en el, en las redes, aquello que uno sí, produjo y se sí. independiza de uno mismo y ya no se puede acceder a eso, no se puede borrar, o sea, es notable. Ahora, volviendo a lo que vos planteabas de los formatos, de los soportes, bla, eh, sin ninguna duda es ahí la romantización del pasado lo que produce la creencia de que está verificado que los discos de vinilo no suenan mejor que los nuevos Exactamente. soportes. Exactamente. Y es cierto que cuando aparecieron los CDs, Sí, se consideraba que ahí la música se iba a mantener de manera inalterable porque los discos se rayaban. claro. O sea que no era cierto que eran eternos. Los CDs, por otro lado, al tiempo se borraban. O sea que hay algo en el que lo real siempre juega su Sí, partida sin e duda. impide el Sí. formato esto de lo acumulativo, ¿no? Sí, vos sabés que a mí, siempre que hablamos de capitalismo y ahora que estamos sobre el tema, me retorna la frase de Lacan del capitalismo como aquello que forcluye los asuntos del amor, ¿sí? Ajá. Porque, digamos, el objeto, en la época anterior, por decirlo de alguna manera, de la que nosotros arañamos algunos años, el objeto estaba en relación al amor. Sí. Lito Matusevich siempre cuenta que una vez vendieron el auto en la familia y se sacaron todos una foto y se pusieron a llorar, porque se iba el auto aquel donde habían hecho los viajes y donde habían tenido las experiencias y tenían una relación de amor al objeto. Ahora, Sí. la producción incesante del objeto plus de goce, el objeto A del mercado, hace que justamente se concluya la relación al amor con el objeto. Entonces, lo vintage no está en relación al amor. En todo caso, está en relación a ese imaginario fetichizado que nos ha quedado alguna idea y que hoy es asunto de mercado. Pero el objeto ha perdido la relación al amor. Hoy uno cambia el auto sin ninguna lágrima, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuesta tan caro que son muchas Bueno, lágrimas bueno, las que en se... este punto son No, lágrimas de es actualidad. otro tipo de llanto, estamos de Es otro tipo acuerdo. de llanto, No, es otro tipo de llanto. Y pero también es cierto que sí, sí, y sí, también es sí, sí. mentira que todo tiempo pasado fue mejor, digamos. En ese sentido, es que trabaja la articulación significante y el engaño. Eh, Me parece que es toda una posición a tomar. Como psicoanalistas es muy importante, porque estar a la altura de la época lo sabemos, es un desafío que tenemos como psicoanalistas, ¿verdad? No quedar atados al régimen que ya además no funciona. Yo no dejo de leer la conferencia que Miller da en el 2014 en el Congreso de la AMP, porque ahí nos insta a tener que dar cuenta de una práctica, nos dice, que ya hacemos, que es la práctica de vernos con lo que, bueno, denominamos el parletre, pero que tiene, justamente no se presenta en relación al saber supuesto del inconsciente y la clínica ha cambiado porque ha cambiado la época. Y Sí, eso sí, a sí, mí me encanta.
Me encanta de esa conferencia que él dice que es una clínica que ya practicamos, la clínica del Claro, Parletre, pero no sabemos cómo decirla todavía. exactamente, exactamente. Ahí él introduce una dimensión del tiempo totalmente novedosa. Estamos en una práctica que Sí, avanza tan rápido. Yo sí, lo pensaba el otro día, mira, te lo planteo en tres términos. Tenemos bastante claro lo que es lo que llamamos la conversación con el psicótico. Más o sí, menos podríamos decir cómo lo hacemos. Tenemos bastante claro lo que podemos plantear como la posición del analista en relación a la neurosis, pero todo ese grupo intermedio que es tan variado, que tiene múltiples nombres, inclasificables, psicosis ordinarias, histerias sí, rígidas, no neurosis, sí, fíjate, no tiene un nombre el conjunto y es muy difícil explicar qué hacemos cada vez. sí, Es un desafío, por otro lado, súper interesante ese no saber explicarlo, porque nos retrotrae al principio, a la sí, diferencia que yo señalaba entre Proust y Joyce, sí, entre la novela como ficción, más del lado del fantasma, y la construcción joyciana, más del lado de la urdimbre, del invento. Tenemos que exacto, inventar cada vez sí, sí, eh, lo que hacemos, lo que decimos, pero hay algo común ahí, eh, en esta tripartición que hice entre psicosis clásicas, sí, neurosis sí, clásicas y esto que está en el medio, es que en las dos hay una relación al pasado. La tienen. Este grupo intermedio tal vez hay que ayudarlo un poco a formular algún lazo al pasado. Pero me encanta tu referencia porque sí, es cierto, no sabemos cómo decir eso que hacemos, sí. eso que estamos produciendo. Sí, no, además en esa conferencia Miller con digamos, con una rapidez y una actualidad justamente interesantísima, nos dice que hemos pasado del régimen de la reina Victoria al porno, el régimen de la pornografía, y hace esa referencia al masturbador al que le han robado incluso la posibilidad de fantasear, porque tiene todas las fantasías en las ventanas de Internet, ¿verdad? Ya le viene fabricada. Y en algún sentido, el vintage al que hacíamos referencia tiene que ver con eso, que la cuestión viene Eh, fabricada por el otro. Desde ese punto de vista, yo había subido un posteo que a mí, una lectura, mejor dicho, que después se transforma en posteo, que siempre me gusta, que es me lo recordó Ariadna Primi hace un rato, el texto Vida Secreta de Pascal Quignard. Sí, Eh, yo siempre le digo como no sabemos qué sorpresa nos deparará el pasado, pero me pasó la hojita del libro Vida Secreta, página 12, te la leo. Dice, más de una vez parecemos efectos que esperan sus causas. Son las palabras desilusionadas de Tucarán de Hu en 1640, dice Tucarán, teóricamente. Vengo de muy lejos, he sufrido enormes desgracias e ignoro lo que aún me depara mi pasado. Eh, a mí me parece maravillosa es esa forma de excelente. Sí. escribir Piñar, de cómo es preferible esperar algo ahí, porque por otro lado, el psicoanálisis, uno podría decir, es el modo en el que se reordena aquello que de alguna manera, que daría para otro episodio, Sí, está escrito, digo de sí, alguna manera, porque nadie tiene muy claro cómo está escrito, en eso que podríamos llamar inconsciente, que es el modo psicoanalítico de hablar del pasado. exactamente, exactamente, Porque el inconsciente yo creo que ahí junta, ficciona el pasado como tiempo y el pasado como trauma. Tiene las dos caras. exactamente. Porque y ahí la diferencia entre sueño y pesadilla, ¿no? En la que se presenta en la que el inconsciente nos trae algo. Pero me parecía interesante traer esta cita de Quiñar. Sí, Ignoro lo que aún me depara mi pasado, como algo abierto, no como algo cerrado. Porque si no, exactamente, no hay nada que hacer con eso. exactamente. Bueno, estamos ya en el tiempo cumplido. Es un tema que, si bien no es del mismo orden que la vanguardia que trabajamos, empezó a producir también mucho, mucho aporte en la página. Creo que la conversación que se produce en Facebook es muy rica, es muy interesante. Ahí están los aportes, no solo nuestros, sino que muchos colegas, amigos, participan con sus posteos y con comentarios. Y fíjate que arrancaste hablando del malentendido, que tuviste un posteo con una intención y bueno, fue significado como fue significado.
eso pasa cada vez que uno que hace un tipo de aporte, pero se Sí. agradece siempre, ¿no? Si alguno no lo vio, eh, este fin de semana, pensando un poco sobre Mafalda y leyendo un poco sobre esas cosas, subí ahí a la página de cómo Guille, a ver, en relación al pasado como novela, porque tengo el recuerdo, lo habíamos hablado en el programa sobre Piglia, que Sí, cuando uno de los traductores de Piglia le pregunta, ¿te acordás? Que en el capítulo 2 de una novela la puerta estaba abierta y en el capítulo 8 estaba cerrada, ¿quién la cerró? sí, Piglia le responde, lo cerró la lógica de la novela, nadie la cerró ahí. Y sí, lo de Guille es interesante porque Guille, que es el personaje más chiquitito de Mafalda, sí, nace en un momento que la tira no está editada, porque está de alguna manera prohibida por la dictadura de Onganía. Y claro, es muy interesante el movimiento que hace Quino, en el tiempo en el que la tira no estaba saliendo en diarios, la familia seguía viviendo, como claro, para dar cuenta del peso que pueden tener las ficciones noveladas, que por más que exactamente. no estén presentes, siguen ocurriendo. Fantástica Eh, referencia. me encanta esa referencia y está puesta en la página para el que la quiera leer. Bárbaro. Eh, bueno, es cierto, son 22:40 casi, Sí, vamos a cerrar. Les quedamos. agradecemos. A ver, Tomati Nazario, nos hace otro aporte, dice, Herzog diría que el pasado sería una más de las conquistas de lo inútil. Me Está muy bien. encanta esa idea. Eh, yo no sé si da para un episodio entero, pero el cine de Herzog es una maravilla, ¿sí? Porque trabaja, para tomar algo de la referencia que trae Tomatis. Aguirre, la ira de Dios, es una película sobre el pasado, pero que la perversión de la lente de Absolutamente. Herzog la traduce de una manera en la que es imposible saber si está pasando hoy, esto pasó hoy o pasó ayer, ¿sí? Tiene un Exactamente. efecto entre onírico y psicodélico que es muy interesante. Sí. Bueno, Bueno, quedamos. anunciaremos prontamente el Así tema es. del próximo Tenemos, episodio. tenemos un domingo intermedio, que es el domingo de las primeras elecciones de este año. ¿Eh? Eh, Ajá. pasarán las elecciones, saludamos a Marcos, mira, de La Pampa. Pasarán las elecciones y al domingo siguiente, dentro de 15 días, nos volvemos a encontrar para charlar un rato. Y la verdad que no estaría mal, ahora que lo pienso, lo podemos discutir después, no hablar de las elecciones, pero sí hablar de las elecciones en el sentido de este tema que está tan en auge, que es el consentimiento, ¿no? Perfecto. Podría ser un tema interesante, elección, consentimiento, como Sí, para pensar desde qué lugar elegimos lo que elegimos, eh, de qué se habla cuando se habla de consentimiento. sí, y además, Y bueno, sí, después de las elecciones podría ser un gran tema, ¿no? Estamos hablando de excelente. las elecciones de término medio. Pero sí, Sí, es así. bueno, Bueno, nos quedamos amigo, para dentro. nos ha seguido como siempre mucha gente a la que le agradecemos. Sí, Gente nueva, sí, Martín Dopazo, que es un colega, es docente, guitarrista. Y bueno, los invitamos exactamente. a encontrarnos dentro de 15 días para seguir esta conversación, contándoles que, bueno, mañana a la mañana tendrán el video de YouTube y el podcast de este episodio, que si no me equivoco es el 9, corregime, 9 o 10, no me acuerdo. Puede ser. El 9. No lo sé, la verdad que no sé. Como para que lo puedan ver los que no lo pudieron ver en directo. Sí, Y bueno, nos encontramos dentro de 15 días, ¿te parece? así es, quedamos para dentro de 15 días. Bueno, un gran abrazo y Abrazo como grande. siempre es un gusto enorme conversar contigo. Dale. La falta que me hace.